Hola amigos y hermanos, hoy martes 17 de octubre del año 2023, en el marco de la familia y los retos que enfrenta hoy a la luz de la Biblia, veremos esta semana el tema de la amargura. Lo haremos en varias partes. Primero conociendo la historia de Caín y Abel, después veremos algunos puntos claves de la amargura y la forma en que Dios nos ayuda a lidiar con ella y algunos otros personajes bíblicos que vivieron en amargura. Así que empezamos con Génesis 4, 1 y 2 dicen de la siguiente manera. Ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa, Eva, y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas, según Génesis 5:4, pero la historia bíblica se centra en Caín y Abel. Recordemos que la Biblia tiene historia, pero lo importante de la Biblia es que nos quiere dar a conocer la historia teológica de las relaciones entre Dios y el hombre, de lo que Dios quiere darnos a conocer, los planes que Él tiene para la humanidad. De eso se trata la Biblia. Por eso no nos vamos a meter en que con quién se casó Caín, por ejemplo. Porque no, a la Biblia no le interesa eso, sino que le interesa darnos a conocer esa relación personal con Dios. Bueno, regresamos aquí con la idea de Caín. Caín significa posesión, pues Eva cuando lo dio a luz dijo con gozo, con gratitud y con gran expectación, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Mientras tanto, Abel significa resuello, vapor, nube, algo que pasa rápido y algo que es como si fuera una alentada, una respiración rápida. O quizá también su mamá le puso el nombre porque ella estaba tan satisfecha con Caín que cualquier otra cosa le parecía vana. Es más, pensaba quizá que Caín, la simiente de la mujer, que era su primer hijo, y es el que iba a quebrarle la cabeza a la serpiente. Pero no fue así, porque esa simiente, vamos a darnos cuenta más tarde, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero ambos, de todos modos, de acuerdo a la voluntad de Dios, cada uno tuvo un trabajo, un llamamiento, una vocación, así que sus oficios se referían al campo como su papá y su mamá, más bien con su papá. Abel ganadero y Caín agricultor. Al llegar el tiempo de la cosecha, sigue diciendo Génesis 3, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. O sea, aquí van a presentar una ofrenda cada uno. El culto a Dios no es algo, un invento posterior, por miedos o por lo que sea, sino es un invento desde el principio. Dios nos hizo adoradores, por eso desde Adán estaban presentando culto a Dios. Y es bueno que los hijos presenten ofrendas a Dios. Cada uno debe honrar a Dios con lo que posee, con lo que Dios te haya prosperado. Así que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y también a Abel, pero le mostró su aceptación. No sabemos cómo, pero probablemente con fuego caído del cielo, como en el caso de Elías que vimos recientemente, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. Había diferencia de ofrendas y expresamente dice Hebreos 11:4 que Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, no porque haya ofrecido un cordero, sino porque lo estaba haciendo para la gloria de Dios y de acuerdo a la voluntad de Dios. Él quería adorar a Dios.
Mientras que Caín lo hacía quizás solo por seguir la corriente o por su prestigio, por hacerlo junto con su hermano, pero la idea es que no lo hizo por fe y Abel lo hizo con fe. Caín se puso muy furioso y se reflejó en la cara, en su semblante, y ahí se nota la enemistad con Dios y la envidia a su hermano. Concibió contra él un odio como contra un enemigo. La envidia es un pecado que lleva consigo su propio castigo en el pudrimiento de los huesos. Como decía David, se secaron mis huesos mientras yo estaba enojado contigo. Y luego viene un encuentro con Dios. Caín se encuentra con Dios y Dios le pregunta, ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Dios razona con Caín para convencerle del pecado y de la locura de su furia y de su descontento. ¿Por qué ha decaído tu semblante? Dios se percata de todas nuestras emociones y pasiones pecaminosas. Por eso es pertinente que nos preguntemos, ¿por qué me pongo furioso? ¿Hay alguna cosa real, justa, que me lleve a ponerme furioso? Bueno, Caín no tiene ninguna razón para estar enfadado con Dios. Y Dios pone delante de Caín vida y bendición. Si hubieses obrado bien como tu hermano, habría sido aceptado, como lo fue él. Pero también pone la muerte delante de él y la maldición. Si no vas a obrar bien, si persistes en esa ira y en vez de humillarte delante de Dios, te endureces contra él, el pecado está a la puerta. Ahora que el enojo ya está en tu corazón, el homicidio está a la puerta. Continúa diciendo la escritura, verso 8 del capítulo 4 de Génesis. Cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Así que esto es un horroroso crimen, el primer crimen de la humanidad. Es un fruto de la enemistad que hay entre la simiente de la serpiente contra la simiente de la mujer. Pero también es un fruto del pecado de Adán, del pecado de Adán. De ahí deriva todo. Y claro, en el caso de Caín tiene agravantes fuertes porque mata a su propio hermano. Era el hermano menor, era quien él debería de cuidar, a quien debería proteger. Él nunca le había hecho nada. Y Dios mismo le había prevenido contra lo que podía ocurrir. Así que cubrió su crimen con capa de amistad y amabilidad. Él dice, ven, salgamos al campo. Y entonces en el campo lo mató. Nos señala la escritura una razón interesante de por qué mató Caín a Abel. Y es también una agravante muy clarita. Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Lo dice 1 de Juan 3:12. Más aún, al matar a su hermano, la idea es que le da un golpe a Dios mismo, porque odiaba a Abel, porque Dios le amaba. Sigue diciendo la escritura, versículos 9 al 12. Luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito serás y expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará cosechas. Por mucho que la trabajes, de ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Así que Jehová le está diciendo, le está preguntando para tratar de que él mismo se dé cuenta y diga la verdad. Pero no se le nota nada de arrepentimiento, al contrario. Caín alega no ser culpable y además
intenta acusar a Dios porque dice, yo no soy guarda de mi hermano, tú eres el que debes cuidarlo, ¿yo por qué? Entonces, inclusive ahí esa mentira deliberada de no sé es fuerte en contra de Dios. Caín queda convicto de su pecado. O sea, está clarísimo el pecado. La evidencia contra ti es la voz de la sangre de tu hermano que clama, dice Dios, como si la sangre fuese a la vez testigo y demandante, antes de que el propio conocimiento de Dios testificase contra él. Y aquí hay algo muy interesante de esto. Hebreos 12:24 dice, ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente. Y también a la sangre rociada que habla de perdón, en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. O sea, la sangre de Abel clama venganza, como nos lo ha dicho Dios en ese Génesis. Pero la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario está clamando por perdón. Es la que nos permite que nosotros seamos perdonados porque es Cristo el que lleva el castigo de nosotros, de nuestros pecados en la cruz. Así que viene la sentencia finalmente, y la sentencia es, maldito seas tú de la tierra. Él es maldito. En el caso de Adán, cuando desobedeció, dice, maldito será la tierra por tu causa. Pero ahora en el caso de Caín es, maldito seas tú. Así que vamos a ver dos cosas ahí, que él esperaba de la tierra, pues por un lado sostenimiento para trabajar la tierra para que pudiera comer y vivir. Pero no, eso se le va a ser negado y también la residencia. O sea, ahora va a ser vagabundo, en cualquier lado va a tener que vivir. Y ahí hay una mezcla de misericordia, porque no fue inmediato cortado de su existencia, o sea, no fue muerto inmediatamente, sino que se le dio lugar y tiempo para arrepentirse, porque Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Segunda de Pedro 3:9. Así que cada día para nosotros es un día de misericordia, es un día en que nos podemos arrepentir de nuestros pecados y Dios nos da misericordia cada día. Caín respondió al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Verso 13. El verso 14 dice, me has expulsado de la tierra y de tu presencia. Me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre, me matará. El Señor respondió, no, porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Entonces el Señor le puso una marca a Caín como advertencia para cualquiera que intentare matarlo. Luego Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. O sea, la sentencia excluye a Caín del favor de Dios. Se ve expulsado de todas las comodidades que tenía en esa vida familiar con sus papás. Y concluye que siendo un fugitivo, se ve expuesto al odio y a la mala voluntad de toda la humanidad. Por eso dice, sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Por donde quiera que yo ande vagando, mi vida está en peligro. Bueno, eso es lo que está pensando, él lo cree. Pero Dios le dice, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. ¿Por qué? Porque si Caín no es protegido de la muerte violenta, la sentencia pronunciada contra Caín, la sentencia que Dios pronunció contra Caín sería de que sería errante y extranjero, entonces quedaría sin efecto. Alguien quisiera ejecutar justicia o venganza, pero recordamos que dice Dios, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No corresponde a nosotros vengarnos. La venganza es de Dios. Jehová puso señal en Caín para distinguirlo del resto de la humanidad y para que esa señal sea una protección, para que nadie lo matase cuando lo encontrare, sino que cumpliese la condena que Dios le había impuesto. Vemos a un Dios misericordioso que todavía sigue cuidando de Caín.